Saludos amigos de Alguien TV, señores, nuestro programa como siempre cargado de muchas noticias interesantes. Y por aquí fue por Vision, Canal 35 y también nuestra retransmisión en Barahona. Señores, nuestro programa hoy se trasladó, parte de nuestro equipo de Alguien TV, a través de nuestro compañero Luis Miguel Paniagua, se trasladó hacia Colombia. Y allí en Colombia está nuestro compañero Luis Miguel Paniagua, quien ha preparado una interesante entrevista acerca de algunos ríos y lugares hermosos que presenta. Vamos a ver, porque él está allí justamente en vivo y allí nos tiene preparado una entrevista y posteriormente a esto un reportaje interesante de Colombia. Adelante, Luis Miguel. Saludos, buenas tardes amigos de Alguien TV y de Sport Vision Canal 35. Señores, nos encontramos aquí en Colombia, específicamente en Guatapé, y estamos aquí en lo que es una maravilla de esta ciudad. Esto es la represa El Peñol Guatapé, que además de un lago artificial maravilloso, divino, es una hidroeléctrica. Nos encontramos aquí acompañado de Héctor, que es el caballero que nos ha dado un tour, o nos va a dar un tour maravilloso, y nos va a hablar un poco de este lugar. Buenas tardes. Buenas. Yo me llamo Héctor. Esto es una represa que la hicieron para generar energía. Entonces, para hacer esta represa taparon un río muy caudaloso que se llama el río Nare. Entonces, al tapar el río, llenaron esto de agua para producir energía, electricidad. Entonces, esto lo hicieron hace como 45 años. Alrededor de 1970. 78. En 78. 1978 nos tocó desocupar un pueblo para poder hacer la represa, porque por un lado del pueblo pasaba un río muy caudaloso que se llama el río Nare. Correcto. ¿Alrededor de cuántos kilómetros de extensión tiene el lago? Esta represa tiene 85 kilómetros cuadrados de extensión y hay partes que tienen 90 metros de profundidad. Excelente. ¿Y qué territorio ocupa? O sea, ¿cuáles municipios ocupa el lago? Este lago cubre dos municipios, el Peñol y el municipio de Guatapé. Pero el Peñol fue un pueblo que lo inundaron, entonces se llama el Viejo Peñol. Hicieron uno nuevo que reemplazo, que es el Nuevo Peñol, donde vivimos los que vivíamos en el pueblo que inundaron, que se llama el Viejo Peñol. Correcto. Por cierto que en el recorrido que hicimos pudimos observar algunos vestigios de ese pueblo, si no me equivoco, una cruz, por ejemplo. Háblenos un poco de eso. Ah, sí. Esa cruz que vimos allá es la cruz donde queda la iglesia. Ahí donde está la cruz que daba la iglesia del pueblo que inundaron, porque las torres de la iglesia las tumbaron. Entonces los padres, los sacerdotes mandaron a colocar esa cruz como un símbolo donde quedaba la iglesia. Que la iglesia no la hubieran tumbado si estuviera viendo las cruces de las torres de la iglesia. Excelente. También nos estuvo comentando que alrededor de este afluente hay varias propiedades de personalidades muy sobresalientes. Me parece que usted mencionaba a Alex Rodríguez, además de que acá estaba ubicada a James. Correcto, y estaba ubicada la finca de Pablo Escobar, que pudimos ver en las ruinas de esa estructura. Háblenos un poco de eso. Esa finca se llama La Manuela. Esa finca era pues de Pablo Escobar y hace como 28 años que la dinamitaron. Un grupo que llaman Los Pepes, que eran del cartel de Cali, le pusieron dinamitas explosivos y esa finca está ahí abandonada del estado del gobierno de la Cruz. Correcto. Entonces, acá, de este pueblo de Guatapé, háblenos un poco de cuál es la principal actividad económica de la que se vive. Pues por acá más que todo la gente vive muy del turismo, la gente que viene a pasear, nosotros hacemos el paseo por la represa, la gente que viene a comprar la piedra, y hay mucho restaurantes, muchos negocios, y vivimos la mayoría de la gente del turismo. Correcto. Ahora yo quiero que usted me le haga una invitación a toda la gente de República Dominicana para que venga, y de los Estados Unidos también, porque nuestro programa se ve en Estados Unidos, allá en conexión con turismo y algo más, para que nos venga a conocer este lugar en Colombia. Ah, qué bueno, que vengan a pasear por acá, que por acá esto es muy bonito, esto por acá la gente que viene se amaña mucho, hay muchos turistas que vienen y mandan a más amigos y que gente que vengan a conocer, que esto tiene por acá un paraíso muy bonito, como está la piedra, como está la represa, y esto de acá es muy bonito, mucha gente que viene de otros países se amaña por acá. Entonces es verdad que el que viene aquí quiere volver. Sí, el que viene acá quiere volver y invita más gente y le dice a la gente que está muy bonito para que vengan a pasear por acá. Excelente, muchísimas gracias. Que lo pase muy bien. Igualmente, un placer. Bueno, mi gente, bien. ha sido todo de momento desde acá de Colombia. Sigan disfrutando de su espacio Alguien TV. Colombia, Colombia, mi tierra.
te hiciste grande con el furor de tu gloria. La América toda canta la floración de Colombia. Mi tierra. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Ay, cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. ¡Vuela! ¡Te amo, tierra mía! Colombia, te hiciste grande con el furor de tu gloria. La América toda canta la floración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Ay, cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Continuando con nuestro programa y siguiendo en ese mismo tenor, ahora volvemos a la Perla del Sur y un reportaje que de vez en cuando tiramos por aquí por lo interesante que es Perla del Sur. Veamos.
Bueno, señores, y finalmente vamos a ver un reportaje que han preparado por ahí acerca de por qué somos pobres. Bueno, quizás no somos pobres porque no trabajamos, porque no tenemos oportunidades, sino que aquí también hay algunos detallitos interesantes que este reportaje señala de cosas que nos asocian a la pobreza. Vamos a ver este reportaje. La diferencia entre los países pobres y los países ricos. Los países desarrollados, los países que se han enriquecido porque han invertido en ciencia y en tecnología. Ellos saben que el desarrollo científico no es caro. Lo que es caro es la pobreza, es la ignorancia, es el atraso. Los países pobres están enfocados en vender materias primas. Creen que la riqueza está debajo de la tierra. Creen que la riqueza es el oro, el petróleo. Los países ricos creen que la verdadera riqueza está en su gente, en la educación de su pueblo. Pongamos un ejemplo. Un país pobre le vende cacao a un país rico. Con ese cacao el país rico elabora chocolate y lo ofrece, lo marketea, lo promociona como el mejor chocolate del mundo y lo termina exportando a otros países. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? La respuesta está en que en los países pobres no se apuesta por la industrialización. Los países pobres venden materia prima en lugar de vender productos con valor agregado. Y otra diferencia entre los países pobres y los países ricos, y esta es quizá la diferencia más significativa, la diferencia más importante, está en sus dirigentes. En los países ricos hay estadistas, en los países pobres hay politiqueros. La diferencia entre estadistas y politiqueros es que los estadistas, señores, los estadistas piensan en las próximas generaciones, piensan en el futuro, se proyectan. En el caso de los politiqueros no son los que piensan en las próximas generaciones, son los que piensan en las próximas elecciones. En los países pobres pasa eso. Estamos llenos ¿de qué? De alcaldes, de diputados, de gobernadores, presidentes regionales, presidentes de la república, que están pensando no en el pueblo, no en el futuro, sino en cómo recuperar lo que han invertido en sus campañas. ¿Por qué? Porque ven la política no como la oportunidad para servir, sino como la oportunidad para hacer negocio. Por eso es que ves gente que llega al municipio siendo pobre y sale rico, sale millonario, porque está pensando en qué, en cómo robar, en cómo cutrear, en cómo asaltar al pueblo. Y esa es la diferencia. Pongamos como ejemplo el caso de Noruega. Fíjense, hasta 1960, inicios de 1960, Noruega era considerado por los países escandinavos, es decir, por Suecia y por Suiza, como el primo pobre. Noruega era un país pobre, era un país de pastores, de pescadores. Pero sucede que en Noruega se encontraron enormes yacimientos de petróleo. Encontraron petróleo y entonces el país empezó a experimentar un periodo de bonanza. Sin embargo, fíjense, oído a la música, a inicios de la década del 90, los noruegos hicieron lo que se conoce como el Fondo Soberano de Noruega. Los noruegos dijeron, oye, el petróleo se puede acabar, hay que pensar en el futuro. ¿Qué vamos a hacer con este dinero que está generando el petróleo? Los noruegos hicieron un fondo de inversión, el Fondo Soberano, y empezaron a invertir en empresas. Noruega como país tiene acciones de Apple, de Microsoft, tienen acciones en 80 de las empresas más grandes de España. Son dueños, son propietarios, son accionistas del 1.5% de todas las empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial. Y el Fondo Soberano, este fondo de inversión, genera tantas ganancias que ya supera al dinero que les genera el petróleo. Es decir, Noruega ya no depende del petróleo. Eso es pensar en el futuro. Si los noruegos tuviesen que repartir el Fondo Soberano, a cada noruego le tocaría algo más de 200.000 euros. Señores, en Latinoamérica somos ricos en recursos naturales. Nuestros países son más grandes que Japón, son más grandes que Suiza, son más grandes que Noruega. Sin embargo, nos hemos quedado atrás, seguimos en el subdesarrollo. ¿Por qué? Porque no tenemos la clase dirigente que debemos tener, que hace falta, que se requiere. ¿Para qué? Para apostarle a la educación, para apostarle aquí al desarrollo. Pensemos, por ejemplo, en Perú. Hace algunos años, Perú fue el primer exportador a nivel mundial de oro. Éramos el más grande exportador de oro a nivel mundial, el segundo exportador de cobre y plata. La pregunta es, ¿a dónde han ido esos miles de millones que generó el oro, la plata, el cobre? ¿Dónde está ese dinero? La respuesta la tiene la Contraloría, que ha dicho que anualmente se pierde en promedio más de 15.000 millones de soles. ¿En qué? En corrupción, en actos de corrupción. Por eso es importante entender que se requiere una clase dirigente con visión de futuro, una clase dirigente honesta, una clase
clase dirigente que en verdad vea la política como la oportunidad para servir, para sentar las bases del desarrollo nacional. No una clase dirigente que llegue para qué, para coimear, para robar, para enriquecerse, no. Señores, otra diferencia entre los países pobres y los países ricos está en su clase empresarial. Y esto hay que decirlo sin miedo. Y hay que decirlo porque el empresario muchas veces pasa piola, pasa desapercibido y nadie le dice que juega un papel importante en el desarrollo nacional. Señores, en los países ricos, el empresario es un patriota que se pone la camiseta de su país. En los países pobres, el empresario es un saqueador que se pone la camiseta de su bolsillo. Y esto hay que decirlo y hay que aclararlo porque sucede que los países pobres son países en los que gobierna el mercantilismo, que no es el libre mercado, es el mercantilismo, y hay que decirlo, es el mercantilismo. ¿Qué es lo que pasa en el mercantilismo? En el mercantilismo pasa que los grandes empresarios hacen las leyes a su favor, a su medida, a su conveniencia. Por eso ves que en los países pobres la ley no es igual para todos. Cuando un pequeño negocio no pagó impuestos, cuando no cuenta con la licencia, cuando en su contabilidad se equivocó, cometió un error y de pronto no pudo pagar los impuestos, vienen y lo cierran. Pero cuando el gran empresario es el que no paga los impuestos, lo que hace el gran empresario es judicializar la deuda, ganar tiempo y después todo el mundo se olvida, nadie le cobra y ellos siguen trabajando de lo más campantes. ¿Por qué? Porque ellos hacen las leyes. Y hay que decirlo, señores, los empresarios mercantilistas no se enriquecen enriqueciendo a su pueblo, se enriquecen empobreciendo a su pueblo, usando a su pueblo, aprovechándose de la necesidad de su pueblo, del desconocimiento de su pueblo. Cuando tú ves que, por ejemplo, una empresa te dice que te vende leche, pero no es leche, y nadie le dice nada, y nadie la sanciona, y sigue vendiendo de lo más normal, ves que el político que gobierna permite eso. ¿Por qué? Porque estos empresarios son sus patrones. Estos empresarios le han pagado la campaña. Estos empresarios lo han financiado y está devolviendo el favor. En los países mercantilistas, en los países pobres pasa eso. El empresario, el gran empresario, usa la ley a su favor, hace la ley a su medida y lo hace en nombre del desarrollo, en nombre de la inversión, lo hace en nombre del trabajo. ¿Por qué? Porque estos grandes empresarios quieren un país de obreros, quieren un país de mano de obra. Ellos no quieren que tú seas empresario, ellos no quieren que tú les hagas competencia, ellos quieren que tú seas un trabajador de ellos, la torta para ellos, las migajas para los demás. Lo ves, por ejemplo, cuando hemos visto que hace más de 20 años un grupo de empresarios ligados a la agricultura, de grandes empresarios, esto es real, en Perú sucedió hace más de 20 años, un grupo de empresarios asociados, ligados a la agricultura, sacaron una ley. ¿Para qué? Para supuestamente calentar el desarrollo agrario, ¿ok? ¿Qué decía esa ley? Esa ley decía que ellos le podían pagar al trabajador lo que ellos buenamente disponían, ¿ok? Ellos le podían dar al trabajador las vacaciones que, bueno, ellos consideraban debían ser vacaciones. Un régimen laboral a su medida. ¿En nombre de qué? Del desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Que se han enriquecido ellos mientras que el trabajador sigue siendo trabajador. El trabajador, mientras tenga su sueldo, tenga su trabajito, mientras tenga para comer, mientras no le falte nada, que siga ahí adormecido, ¿ok? Eso sucede en los países pobres. Entonces, señores, la diferencia entre los países pobres y los países ricos también está en sus empresarios. Los empresarios en los países ricos se enriquecen enriqueciendo a su pueblo, engrandeciendo a su pueblo, sirviendo a su pueblo. En los países pobres sucede lo contrario. Los empresarios se enriquecen empobreciendo a su pueblo, usando a su pueblo, aprovechándose de su pueblo, aprovechándose de su gente. Y esa es la diferencia entre los países pobres y los países ricos. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa Alguien TV y la invitación queda abierta para que el próximo domingo sintonicen un programa similar o quizás mejor que este, porque también vamos a seguir dándole cobertura a lo que está haciendo Luis Miguel Paniagua desde allí, desde Colombia, preparando interesantes reportajes para todos ustedes. Será entonces el próximo domingo a la misma hora y por el mismo canal. Alguien